Hola, bienvenida, bienvenido al episodio 4 de Radio Alavi. Hoy quiero hablar de una pregunta que duele mucho más de lo que parece. Es una pregunta que muy pocas personas se atreven a decir en voz alta porque da vergüenza reconocerla, pero que, cuando aparece, suele quedarse dando vueltas durante mucho tiempo. ¿Por qué nadie me elige? Quiero que por un momento pienses en tu historia. Otra vez conociste a alguien que parecía diferente, otra vez empezaron las llamadas, los mensajes, las ilusiones y esa sensación de que ahora sí las cosas podían funcionar. Incluso comenzaste a imaginar planes, no porque estuvieras desesperada o desesperado, no porque estuvieras desesperada o desesperado por tener una relación, sino porque por primera vez en mucho tiempo sentías que había alguien con quien valía la pena construir algo. Sin embargo, conforme fueron pasando las semanas, esa persona empezó a alejarse. Ya no respondía igual, ya no buscaba verte con la misma frecuencia y, cuando tú empezabas a preguntarte qué estaba pasando, volvía a aparecer por unos días. Te hacía sentir especial otra vez y después desaparecía nuevamente. Si esta historia te resulta demasiado familiar, quizá este episodio no trata solamente de las parejas, quizá trata de algo que comenzó mucho antes de que aparecieran. Con el paso del tiempo, es muy fácil empezar a pensar que el problema eres tú. Ves cómo otras personas consiguen relaciones estables, ves amigos que llevan años con la misma pareja, personas que construyen una familia, proyectos, una vida compartida, mientras tú sientes que todas tus historias terminan exactamente en el mismo punto. Es entonces cuando aparece una pregunta todavía más dolorosa. ¿Qué tengo de malo? Y a decir verdad, creo que esa pregunta casi siempre está mal planteada, porque muchas veces el problema no es que nadie te elija, el problema es que, sin darte cuenta, llevas años eligiendo personas que nunca estuvieron disponibles para elegirte a ti. Hay algo que he observado durante mucho tiempo y que me gustaría compartirte. La mayoría de nosotros cree que aprendió a amar cuando tuvo su primera relación, pero yo no lo veo así. Creo que aprendimos muchísimo antes. Aprendimos cuando éramos niños. Aprendimos qué significaba recibir atención, qué significaba sentirnos importantes y qué teníamos que hacer para que alguien nos mirara. No estoy diciendo que toda nuestra vida dependa de la infancia, ni mucho menos que debamos vivir culpando a nuestros padres por todo lo que nos ocurre. De hecho, pienso exactamente lo contrario. Sí, eres en gran parte el resultado de muchas cosas que otras personas hicieron contigo cuando todavía no podías hacer nada al respecto. Pero hoy ya eres esa niña, ya eres ese niño. Hoy también eres el resultado de lo que decides hacer con esa historia. Porque una cosa es entender de dónde viene una herida y otra muy distinta es utilizar esa herida para justificar toda una vida. Muchas personas hablan de la herida de abandono utilizando términos psicológicos muy complejos. Yo sinceramente no sé describirlo de esa manera y para ello, mira, existen cientos de libros. Lo único que sí sé es cómo se vive. Y se vive con un miedo muy profundo a quedarte sola, a quedarte solo. Se vive creyendo que las personas importantes, tarde o temprano, van a irse. Se vive sintiendo que tienes que hacer algo para que los demás decidan quedarse contigo. Y poco a poco empiezas a normalizar cosas que nunca debieron parecer normales. Normalizas esperar un mensaje durante días, normalizas que alguien aparezca solamente cuando necesita algo, normalizas que una persona te trate increíble una semana y las siguientes 3 actúe como si no existieras. Incluso normalizas que alguien te trate mal porque terminas diciéndote a ti mismo que el amor no es perfecto y que todas las relaciones tienen problemas. Ahí es donde, para mí, empieza el verdadero conflicto. No buscas sufrir. Nadie se levanta por la mañana diciendo, ojalá hoy conozca a alguien que me haga daño.
Lo que ocurre es mucho más silencioso. Buscas el amor que aprendiste a recibir. Si durante muchos años entendiste que el cariño había que ganárselo, que el afecto llegaba a ratos y que para recibir un poco de atención primero había que soportar mucho dolor, entonces es muy probable que termines sintiéndote extrañamente cómoda o cómodo en relaciones donde todo funciona exactamente igual. No porque seas masoquista, sino porque ese tipo de amor te resulta familiar. Lo reconoces, lo entiendes, sabes moverte dentro de él aunque te haga sufrir. Por eso muchas personas pasan meses esperando que alguien vuelva a ser como al principio. Se aferran a aquellos primeros días donde todo parecía perfecto y viven con la esperanza de que esa versión de la otra persona regrese. Pero aquí quiero invitarte a hacer una pregunta incómoda. ¿Y si esa persona solamente te trató así porque en ese momento necesitaba algo de ti? No estoy afirmando que esa sea tu historia. No conozco a la persona en la que estás pensando mientras me escuchas. Lo único que quiero hacer es sembrarte una duda. Porque si alguien quisiera tratarte con ese cariño de forma permanente, lo haría de forma permanente. Sin embargo, muchas veces esa atención aparece solamente cuando necesita compañía, cuando necesita sexo, cuando necesita sentirse querido, cuando necesita que le resuelvan un problema, cuando se siente sola o solo. Después obtiene lo que buscaba y tú vuelves a quedarte esperando. Otra vez. Y sin darte cuenta, conviertes la espera en una forma de amar. Lo curioso es que cuando aparece una persona emocionalmente estable, alguien que responde cuando dice que va a responder, alguien que no desaparece durante semanas y que no juega con tu incertidumbre, muchas veces no sabes qué hacer con eso. Incluso puede parecerte aburrido. Y esto sucede especialmente en personas jóvenes que suelen confundir la intensidad con el amor. Pero la intensidad no siempre es amor, a veces es ansiedad, a veces solamente es miedo, a veces solamente es una montaña rusa emocional que termina haciéndonos creer que si no sufrimos, entonces no estamos sintiendo lo suficiente. Y quizá por eso terminamos rechazando personas que podrían hacernos mucho bien. Ahora bien, tampoco quiero caer en el extremo. No todas las personas que se fueron de tu vida tenían una herida enorme, ni todas las personas que terminan esconden un trauma. Hay veces que dos personas simplemente no eran compatibles. Hay veces que alguien no estaba listo para construir una relación seria. Hay veces que las historias terminan porque tenían que terminar. Eso también pasa y creo que es importante decirlo para no convertir cualquier decepción amorosa en un diagnóstico psicológico. Sin embargo, cuando llevas años viviendo exactamente el mismo patrón, cuando todas las historias parecen repetirse con personas distintas, cuando cambian los nombres pero la sensación siempre es la misma, entonces sí vale la pena dejar de mirar únicamente hacia afuera y empezar a preguntarte qué está ocurriendo dentro de ti. Te diré una frase que no sé si es mía, pero yo la descubrí por mi cuenta. No siempre buscamos el amor que merecemos. Muchas veces buscamos el amor que aprendimos a recibir, y esa diferencia puede cambiar por completo la manera en que entiendes tu historia, porque entonces descubres que no estabas buscando una pareja, estabas buscando terminar una historia que comenzó cuando eras niña o cuando eras niño. Estabas esperando que alguien llenara un vacío que no fue creado por esa persona y por lo tanto tampoco lo puede resolver. Y cómo duele aceptar eso. Duele muchísimo descubrir que llevas años pidiéndole a otros algo que en realidad nunca estuvo en sus manos darte. Lo más importante de todo esto es entender que conocer el origen de una herida no significa quedarte viviendo para siempre. Sí, probablemente hubo personas que no te dieron el lugar que necesitabas cuando estabas en años formativos. Probablemente hubo abrazos que nunca llegaron, conversaciones que hacían falta o palabras que necesitabas escuchar y jamás escuchaste. Pero vivir el resto de tu vida buscando quién tuvo la culpa es bien cómodo, porque mientras toda la responsabilidad siga estando en alguien más, tú nunca tienes que hacerte cargo de sanar. Y creo que llega un momento en el que esa decisión ya no depende de tus padres, ni de tu expareja, ni de la persona que te rompió el corazón.
solamente depende de ti. Creo que muchas personas esperan una respuesta muy romántica. Esperan que les diga que entonces aparece el amor de su vida y que todo se acomoda mágicamente. No, yo no lo creo. Pienso que cuando empiezas a sanar cambia algo mucho más importante. Cambia aquello que estás dispuesto a aceptar. Ya no necesitas convencer a nadie para que se quede, ya no sientes que tienes que demostrar cuánto vales para merecer un lugar en la vida de alguien. Si se quiere ir, que se vaya a la chingada y sin mirar atrás. Ya no tendrás lástima por nadie, y claro que duele. Siempre va a doler perder a alguien que quieres, pero dejas de sentir que cuando esa persona se va, también se está llevando una parte de tu valor. Y creo que ahí ocurre algo muy bonito. Por primera vez, te eliges a ti. Tal vez llevas años preguntándote por qué nadie te elige. Yo solamente quiero invitarte a cambiar un poco esa pregunta. En lugar de seguir preguntándote por qué todos se van, quizá valga la pena preguntarte por qué has terminado construyendo una y otra vez historias con personas que nunca estuvieron disponibles para quedarse. Porque cuando cambia la pregunta, muchas veces también cambia la respuesta. Y si algo de todo esto te resonó contigo, no lo tomes como una sentencia, tómalo como una invitación a mirar hacia adentro. A veces la vida cambia cuando dejamos de buscar culpables y empezamos, por fin, a hacernos responsables de nuestra propia historia. Yo soy Alavi. Gracias por escuchar este cuarto episodio de Radio Alavi y nos vemos muy pronto.